Bien, vamos a empezar. La primera pregunta. Valeria es una niña de 13 años. La consultan, pues está preocupada porque es más baja que el resto de sus compañeras. No presenta menstruación. Examen físico, talla 144, mamas 2, vello pubiano 2 de estadio de Tanner, edad 12 a 11.5 años. Sobre la base del observado, usted, ¿qué haría? ¿Clave? Aquí básicamente para recordar la diferencia que existe entre pubertad y adolescencia. Pubertad básicamente es aceleración del crecimiento y maduración ósea, ¿no? Alteración diferencial de gonas y cambios psicológicos. ¿Ya? Cuando hablamos de pubertad es un periodo de transición entre niñez y edad adulta, y en cambio la adolescencia incluye no solamente aspectos morfológicos, biológicos, sino también psicológicos y sociales. ¿Ya? Entonces, pubertad es cambios fisiológicos y biológicos. Adolescencia es esto más cambios psicológicos o sociales. ¿Ya? La pubertad se completa en 4 años y en cambio la adolescencia va a variar, ¿no? Hay gente que todavía sigue siendo adolescente. Otro punto interesante es cómo empieza la pubertad. ¿Cuál va a ser el inicio de la pubertad tanto en varones como en mujeres, ¿no? En varones el inicio de la pubertad va a ser básicamente el incremento del tamaño testicular. En la mujer, lo primero que vamos a observar es la telarquía, ¿no? La formación del botón mamario. Clave A, ¿no? Entonces tenemos una niña que recién está en Tanner 2, es decir, está formando su botón mamario y por ende todavía no va a tener una maduración adecuada y tampoco un crecimiento acelerado. Niña de 10 años de edad que al examen físico presenta mama y pezón elevados, formando una pequeña prominencia. Vello pubiano escaso, poco pigmentado, liso, en el borde interno de los labios. La madurez sexual, según Tanner, corresponde al estadio. ¿Clave? Acordarse los diferentes estadios de Tanner, ¿no? Tanner 1 es aquella niña sin ninguna evidencia de maduración sexual, ¿no? Son mamas infantiles, es decir, pecho plano. Ahí puede haber ausencia de vellosidades o una ligera vellosidad infantil. En cambio, en el Tanner 2 ya empieza la maduración sexual, empieza la telarquía. Tanner 2 es igual a telarquía, es decir, formación del botón mamario. Y siempre la formación del botón mamario es unilateral. ¿Ya? Acordarse de eso. No es bilateral. Lo clásico es que les vengan diciendo, me ha salido un bultito a mi hija, ¿no? Entonces, como un tumor. Y básicamente es la telarquía. Las areolas y pezones sobresalen como un pequeño conito. Hay un incremento del diámetro de la areola y existe vellosidades láceas, no onduladas, ligeramente pigmentadas. Usualmente a lo largo de los labios. Eso es Tanner 2. En cambio, en el Tanner 3 hay incremento del crecimiento, hay una elevación de mama y areola, pero en un mismo plano, no en dos planos. Y la diferencia en la parte del pubis de Tanner 2 con Tanner 3 es el vello rizado. En el Tanner 2 es vello lacio, en el Tanner 3 ya es vello rizado. Y es más oscuro e hiperpigmentado sobre los labios. En el Tanner 4 ya se puede ver una diferencia en el crecimiento, tanto en dos segmentos, areola y pezón, como una segunda elevación con respecto a las mamas. Y el vello pubiano ya tiene forma adulta con respecto a la distribución, crecimiento de vellos en los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los muslos. Una diferencia entre el 4 y 5, ambos tienen distribución de adultos, pero el 4 respeta la cara interna de los muslos, el quinto pasa a la cara interna de los muslos. Desarrollo mamario completo, solo sobresale el pezón, desarrollo de vellosidades de adulto y 10% se extiende fuera del triángulo pubiano sobre la cara interna de los muslos. En el varón, Tanner 1, igual como en las mujeres, hay ausencia de maduración sexual, pene y escroto y testículos normales, hay ausencia de vellosidades o una ligera vellosidad. En el Tanner 2 empieza la maduración sexual,
básicamente con agrandamiento del escroto. Antes que se agrande el pene, hay agrandamiento del escroto y testículos, ¿no? La piel escrotal se vuelve más roja y arrugada. El pene tiene un agrandamiento muy pequeño. Vello escaso y lacio, igual, Tanner 2, vello lacio, Tanner 3, vello rizado. En el Tanner 3 hay un agrandamiento ya del pene, hay incremento de la longitud escrotal también, vello rizado, oscuro, pigmentado. En el Tanner 4 ya hay un incremento mayor del tamaño del pene y desarrollo del glande, incremento del testículo y crecimiento de vello hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna del muslo. Ya en el Tanner 5 son genitales de adulto, con 80% de los casos crecimiento del vello continúa hacia arriba en forma romboidea y con crecimiento de las lesiones hacia la cara interna de los muslos. Entonces, esto es importante porque el crecimiento en la pubertad va a ser variable en el hombre y la mujer. La mujer inicia la pubertad antes que en el hombre y generalmente crece 8 centímetros en su primer año de pubertad y en el segundo año 4 o 5 centímetros. En los 2 primeros años de la pubertad crece alrededor de 12 a 13 centímetros. En cambio el varón, el primer año de pubertad crece 12 centímetros y el segundo 6 a 8 centímetros. En general el varón crece entre 15 y 18 centímetros. Y esto para acordarse los estadios de Tanner con las manifestaciones características de la maduración sexual. El botón mamario siempre es Tanner 2, ¿ya? La menarquia ocurre aproximadamente en un Tanner 3, ¿ya? Siempre alrededor de 2 años después de la telarquia, ¿ya? El cambio de voz, el vello facial y todo eso ocurre después del Tanner 3. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Que no se han conectado? ¿Por qué han llegado tan tarde? A ver. Vamos a avisar al... A ver, hay varias definiciones que tienen que acordarse cuando uno empieza a evaluar maduración sexual. Primero, ¿cuál es la edad de maduración sexual normal o el inicio de la pubertad normal? Varía en la mujer de 9 a 13 años y en el hombre de 10 a 14 años. ¿Cuándo hablamos de pubertad precoz? Hablamos de pubertad precoz cuando la mujer inicia su pubertad antes de los 8 años y el hombre antes de los 9 años. Ojo, pubertad precoz, mujeres menor de 8 años, varones menor de 9 años. Existe también lo que se llama pubertad adelantada, que no es pubertad precoz, que es mujeres entre 8 a 9 años y varones entre 9 a 10 años. Y también existe la pubertad retardada, cuando la mujer no inicia su pubertad hasta después de los 13 años o el varón hasta después de los 14 años. ¿No? Entonces, acordarse, pubertad precoz, pubertad retardada, pubertad adelantada y pubertad normal. ¿No? Lo más importante a recordar es el concepto de pubertad precoz. Menor de 8 años para mujer, menor de 9 años para el varón. Por lo tanto, la clave aquí era la clave E, ¿no? Tanner 2. 3. Indique
¿En cuál de las siguientes situaciones es más esperable que se produzca la menarca? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Es 2 años después del inicio del botón mamario. Clave C. Marcia, de 14 años, consulta por ausencia de caracteres sexuales secundarios. Al examen físico presenta mandíbula pequeña, cúbito valgo, talla en percentil 3, obesidad, abundantes nevus, desarrollo mamario y vello pubiano en estadio 1 de la escala de Tanner, antecedente de bajo peso al nacer, otitis media a repetición, y de los estudios solicitados surge una edad ósea de 12 años y valores de FSH y DLH elevados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Clave? C, ¿no? Síndrome de Turner. ¿Cuál es el problema principal en este síndrome? ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es? Es una cromosomopatía, ¿no? Cromosomopatía en la cual, ¿qué cosa hay? Ausencia de un cromosoma X, ¿no es cierto? Es 45XO, ¿no? X0. Entonces, bien, habíamos comentado entonces que un síndrome de Turner tiene características especiales, básicamente por el problema más frecuente en ellos, secundario de la cromosomopatía, que es talla baja, cuello alado, ¿no? Mandíbula pequeña y también retardo en el desarrollo genital. Sin embargo, estos pacientes no tienen retardo mental, ¿no? Los síndromes de Turner no tienen retardo mental. Entonces, la pregunta 4, la alternativa correcta es la clave C. La ginecomastia es el crecimiento benigno de los tejidos glandulares y el estroma de la glándula mamaria de los varones. ¿En qué estadio el desarrollo genital, según Tanner, se presenta con mayor frecuencia? ¿Clave? B, ¿no es cierto? En el estadio 2. Acuérdense que eso es algo bastante frecuente en los varoncitos y viene con algo de dolor inclusive, ¿no? Y eso es un poco molesto en ellos. Juan, de 11 años, se encuentra preocupado porque ha notado un aumento del tamaño de su mama derecha. Usted lo examina y nota hiperplasia areolar de 3.5 centímetros de la mama derecha con hiperestesia. Vello pubiano grado 2, genitales grado 2. Resto del examen físico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Clave D, ¿no? Es una variante del desarrollo puberal normal. Un adolescente, sí. Sí, sí, sí. 4 centímetros, mayor de 4 centímetros de tamaño testicular para definir que hay incremento testicular en un niño que va a empezar la pubertad. ¿Sí? Hay un... No, o sea, el Tanner no mide por centímetros el tamaño testicular, sino mide las características, incremento, pero sobre todo vellosidades, la distribución de los vellos, distribución del botón mamario, etc. ¿Ya? La distribución del tamaño, pero no específicamente tal tamaño es un Tanner. ¿Y el volumen? El volumen testicular, para yo decir que está en Tanner 2, es más de 4 centímetros. El tamaño, claro, en centímetros. Ajá. ¿Ya? Un adolescente que presenta, hay un aparato que se llama
el orquidómetro, ¿no? Que tiene testículos de diferente tamaño y lo van comparando. Un adolescente que presenta el siguiente desarrollo puberal: mama agrandada con proyección de la areola y el pezón formando un montículo secundario por encima del nivel de la mama y vello pubiano oscuro, grueso y algo enrulado sobre la unión del pubis. ¿En qué estadio de Tanner se encuentra? ¿Clave? A ver, miramos un poquito el estadio de Tanner, ¿no? Fíjense bien. Las mamas, ¿qué cosa tiene? Tiene mama agrandada, proyección de areola y pezón formando un montículo secundario por encima del nivel de la mama. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros repasamos cómo son las mamas en un Tanner 3, hay una elevación de la mama y areola en un mismo plano, ¿de acuerdo? Que no corresponde a lo que dice ¿ya? Elevación de mama y areola en un mismo plano. En cambio, Tanner 4 es areola y pezón pueden distinguirse como una segunda elevación. En esta paciente dice la mama agrandada con proyección de la areola y pezón formando un montículo secundario por encima del nivel de la mama. Es decir, tiene dos elevaciones ya bien determinadas, ¿ya? Y eso da un estadio de Tanner 4 mamario. Pero habla de vello pubiano tipo adulto en el pubiano tipo 4. En cambio, en el Tanner 3 es vello rizado escasamente desarrollado, ¿no? Por lo tanto, acá sería mamas, estadio de Tanner 4 y vello pubiano, estadio 3. ¿De acuerdo? Clave D. Ocho. ¿Cuál es el signo más importante que evidencia el inicio puberal en el varón? Es el agrandamiento del tamaño testicular, ¿no es cierto? Clave D. 9. ¿Cuándo se considera que una niña presenta pubertad precoz? Cuando se inicia antes de los 8 años, ¿no? Y en el varón, antes de los 9. ¿En qué momento de la pubertad se produce el pico de aceleración del crecimiento en las niñas? ¿Con la telarquía? ¿Se acuerdan que habíamos visto el grafiquito? ¿Ya? Fíjense en la velocidad de crecimiento. El botón mamario empieza en Tanner 2 y la velocidad de crecimiento no es tan importante. Sin embargo, luego del Tanner 2 o botón mamario, el crecimiento se hace rápido. Básicamente es después de la telarquía, ¿no? Estamos hablando a nivel del estadio 2 y 3 de Tanner, es donde el crecimiento es mayor, ¿no? ¿De acuerdo? A diferencia del varón, que es estadio 3 y 4, ¿no? Entonces, el crecimiento más importante en las mujeres está en el estadio 2 y 3 de Tanner. Habíamos comentado también, ¿no? Fíjense el crecimiento en la mujer, estadio 2 y 3 de Tanner, en el varón, estadio 3 y 4 de Tanner.
hay una diferencia, pero siempre el crecimiento de la mujer es menor que el crecimiento del varón en cantidad. ¿Dónde estamos? En 10. Estadio máximo de crecimiento de las niñas, estadio mamario 2 y 3 de Tanner, ¿no? Clave B. 11. Una niña de 12 años es traída a la consulta por sus padres que están preocupados por su maduración sexual avanzada. Ha menstruado regularmente los últimos 6 meses. Al examen físico presenta areola y pezón que forman un montículo por encima de la mama y a nivel del pubis vello de tipo adulto pero escaso. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más apropiada? ¿Qué opinan? ¿Clave? D. ¿Por qué? ¿Tendría pubertad precoz esta niña? No, ¿no? Si, por ejemplo, tiene 12 años, a los 11 años y medio empezó a menstruar. Si yo sé que más o menos de la telargia a la menstruación son ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿no es cierto? Entonces significaría que más o menos ahí empezaría su telarquia aproximadamente a los 9 años y medio, ¿no? Entonces está dentro del rango normal, no hay pubertad precoz. ¿Pubertad adelantada? ¿Cuándo hablamos de pubertad adelantada? Tampoco sería, ¿no? Porque empezó a 9 y medio. Entonces es algo normal, ¿no? Clave D. En una paciente de 11 años que consulta por control de rutina se encuentra en el examen físico crecimiento de la mama sin separación de la areola y pezón, vello púbico grueso y rizado. Usted la clasifica en el desarrollo puberal de Tanner. Clave C, ¿no es cierto? Tanner 3. Fíjense bien, no hay separación entre la areola y pezón con el resto de la mama, es un solo bloque, es Tanner 3. A diferencia de que cuando ya hay 2 bloques, es Tanner 4. ¿Ya? A nivel del vello pubiano, púbico grueso, rizado, a diferencia del 2, que es lacio, ¿ya? Entonces lo más probable es que sería estadio 3 de Tanner. Clave C. Caracteriza a la adolescencia temprana. Clave. Aquí hay que acordarse de las diferencias entre lo que hay entre adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. La adolescencia temprana es en los primeros 10 a 13 años. La adolescencia intermedia de 14 a 16 y la adolescencia tardía entre 17 y 20 años. ¿Ya? Aquí lo más importante es evaluar cuáles son las características principales en cada etapa. En la adolescencia temprana, las características principales van a ser los caracteres sexuales secundarios, empiezan a crecer de manera rápida, precoz, ¿no? Y el interés sexual normalmente sobrepasa la actividad sexual, ¿no? A nivel familiar, hay una cierta ambivalencia y tienden a formar grupos, ¿no? Del mismo sexo. En cambio, en la adolescencia intermedia, es el crecimiento máximo en altura, hay cambios en la composición corporal, el acné, olor, menarquia, espermarquia. A nivel sexual aparece el impulso sexual, hay experimentación, cuestiones de orientación sexual. Y a nivel familiar hay conflictos ya mayor de aceptación y ya hay el predominio de grupos que antes era
de pandillas va a ser un predominio de grupos de parejas. Ya se pierde mucho la importancia de la pandilla. Y en la adolescencia tardía, ya el crecimiento es más lento, ya hay una consolidación de la identidad sexual, ya hay una imagen corporal relativamente estable y hay una intimidad y posibilidad de compromiso. Entonces, aquí la clave es la alternativa E. Sobre los factores asociados dentro de los estadios de Tanner se encuentran ¿cuál es lo correcto? ¿El tiempo usual de aparición de la menarquia es en el estadio 2? No, ¿no es cierto? El estadio 2 es la telarquia. Y tiene que pasar 2 años después de la telarquia para ver la menarquia, que casi siempre está alrededor del estadio 4 de Tanner, ¿no? La enfermedad de Osgood-Schlatter se presenta frecuentemente en estadio 5. ¿Qué cosa es la enfermedad de Osgood-Schlatter? ¿Ah? Es una alteración a nivel de ¿dónde? De la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Es como una especie de fractura a ese nivel, que se ve mucho en adolescentes, sobre todo en adolescentes que hacen ejercicios y sobre todo que tienen algo de sobrepeso, ¿no? Es una fractura a ese nivel y frecuente básicamente en estadio 3 y 4 de Tanner, ¿no? La aparición del acné se inicia en estadio 4 de Tanner. ¿Qué opinan? Desde antes, ¿no es cierto? Estadio 2, 3 de Tanner ya se empieza a formar acné. ¿La aparición de ginecomastia benigna en el varón se da en el estadio 5? No, es al inicio. La menarquia se presenta usualmente 2 a 3 años después de la aparición del estadio 2, eso es lo correcto, ¿no? Clave E. Pablo, de 14 años, consulta preocupado por su crecimiento y desarrollo sexual. Al examen físico presenta estatura en percentil 3, un desarrollo genital 2 por escala de Tanner y vello pubiano 2. ¿Qué conducta adopta con Pablo? Clave. Clave. A ver, este paciente tiene un desarrollo pubertal alterado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tiene una pubertad retardada? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo puberal genital 2, ¿no es cierto? Y ya empezó el desarrollo puberal, ¿de acuerdo? El segundo punto es, ¿este paciente tiene talla baja? ¿Sí o no? ¿Cómo definimos talla baja? Debajo del percentil 3, ¿no es cierto? Estamos por debajo del percentil 3. Okay, ese paciente tiene justo el percentil 3, ¿no? Entonces, cuando hablamos de talla baja, podemos hablar de dos tipos de talla baja, ¿no? Cuando hablamos de talla baja familiar y retardo constitucional del crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Vemos la edad ósea y la edad cronológica, ¿de acuerdo? En un retardo constitucional del crecimiento, la edad ósea es mucho menor que la edad cronológica, casi siempre una diferencia de 2 años, ¿no? En cambio, en la talla baja familiar son chiquitos y la edad ósea y la edad cronológica son iguales. La ventaja es que el paciente que tiene retardo constitucional del crecimiento tiene chance a seguir creciendo, solo que crece más lento, ¿no? Crece mucho más lento y crece mucho después. Entonces, en este caso, habría que decirle a Pablo que como recién está en estadio 2, su estirón puberal
¿En qué etapas del desarrollo lo hace? ¿Se acuerdan? Exacto, ¿no? Desarrollo 3, 4. Entonces, lo más probable es que él tenga para crecer bastante más. Clave A. Laura, de 10 años, está preocupada porque su mama izquierda es 3 centímetros más grande que la derecha. El resto del examen físico es normal. ¿Cuál es la causa más común de esta diferencia? Generalmente son pacientes que están en estadio 2 de Tanner, ¿no es cierto? Y el crecimiento de la telarquía siempre es unilateral. Clave D. En la consulta de control habitual, los padres de Juan de 11 años le preguntan qué altura aproximada tendrá el niño cuando sea adulto. Sabiendo que el padre de Juan mide 1,80 y la madre 1,60, calcule cuál es el rango genético de Juan en centímetros. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Acordarse bien eso, ¿no? Esos son los rangos que habíamos comentado de pubertad precoz y para varones y mujeres, ¿no? Pubertad precoz para varones es menor de 9, para mujeres menor de 8, pubertad retrasada y pubertad normal. Y la evaluación de la carga genética, si es niña, es la talla paterna menos 13 más la talla materna sobre 2. Y si es niño, es la talla materna más 13 más la talla paterna sobre 2. Entonces, haciendo el cálculo para Juan, que tiene 11 años, si la mamá tiene 1,60 m, sería 160 más 13 más 180 sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto sale la clave C, 176 más menos 8.5 o 7.5. Clave C. ¿En cuál de los siguientes estadios de Tanner aparecen las primeras eyaculaciones y la espermarquia en los adolescentes? ¿Clave? No, en el 2 recién empieza la maduración, ¿no es cierto? Recién hay incremento del testículo. Para que haya maduración, casi siempre es estadio 3 de Tanner, ¿no? Poluciones. Clave B. Un varón de 13 años concurre en la consulta acompañado por sus padres, quien está preocupado por los genitales. ¿Por qué 3? Porque teóricamente en el estadio 2 de Tanner recién empieza la maduración del testículo. El testículo, para que uno diga que tiene una maduración, tiene que tener un volumen testicular que se va incrementando. Generalmente hablamos de 4 centímetros para que yo diga que hay incremento del volumen testicular. Entonces, ese volumen testicular es dado básicamente por la hormona, la testosterona, y esto va a estimular la espermiogénesis. Esta espermiogénesis tiene que tener un tiempo de maduración. Este tiempo de maduración casi siempre dura un estadio de Tanner. O sea, normalmente no al estadio 2 de Tanner vas a empezar ya a hacer espermiogénesis, ¿no? Un varón de 13 años concurre a la consulta acompañado por sus padres, quienes están preocupados por los genitales pequeños de su hijo. Durante el examen clínico se registra talla de 1,58, peso 70 kilos, volumen de ambos testículos menor a 4 mililitros. La conducta en relación al motivo de consulta es... ¿Qué opinan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué opinan? ¿Este niño tiene problemas? ¿Ah? ¿Sí o no? Todavía tiene tiempo para crecer, ha crecido, tiene 1,58 m, para madurar sexualmente, ¿no es cierto? Todavía no consideramos que sea un retardo del desarrollo puberal. ¿Cuánto tiene que tener?
14 años, ¿no? Más de 14 años. Y entonces lo que hay que hacer es mirar si cuando cumpla 14 todavía sigue teniendo testículos que todavía no son de Tanner 2, ¿no? Porque están como Tanner 1 prácticamente. Testículos menores de 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos. Entonces, lo que hay que hacer es citarlo en unos meses cuando cumpla 14 años. 19, clave C. ¿Cuál es el acontecimiento más relevante que coincide con la aparición de la menarquia? Clave. La alternativa A, ¿no es cierto? Entonces las mujeres, su pico máximo de crecimiento es en el estadio 2, 3 de Tanner, ¿no es cierto? Luego el estadio 3 de Tanner, el crecimiento disminuye. Y generalmente la menarquia ocurre después del estadio 3 de Tanner. Clave A. 21. La activación en las niñas del eje hipotálamo hipófiso gonadal antes de los 8 años con la aparición de la telar es la pubertad precoz central o verdadera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer signo del desarrollo puberal en la mujer y en el hombre? Telarquía en la mujer y crecimiento testicular en el varón. ¿De acuerdo? Ojo que siempre el crecimiento testicular es lo que va a mandar y no el crecimiento del pene. El crecimiento del pene ocurre básicamente en el estadio 3 de Tanner. Luciana, de 15 meses, es hija de madre HIV positiva, sin profilaxis previa con AZT. Presenta un test de ELISA positivo a los 3 meses y a los 12 meses. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Clave? ¿La C? A ver, acuérdense de los 3 grandes grupos de la historia natural del VIH en niños. Existe un porcentaje, que es del 10 a 15%, que son progresores rápidos. Es decir, rápidamente alcanzan estadios severos de inmunodeficiencia. Ya tienen una inmunosupresión precoz, su deterioro clínico ocurre en los primeros 2 años de vida y fallecen rápidamente. Eso es solamente un 10 a 15% de todos los casos. Existe otro grupo pequeño que son los progresores lentos, también de 10 a 15% de los casos, donde el paciente no presenta ninguna manifestación clínica hasta después de los 8 años de vida. Pero la gran mayoría, 50 a 70% de los casos, son progresores intermedios. Estos pacientes van a presentar síntomas desde los primeros 5 años de vida, ¿no? En general, casi siempre cuando yo tengo un paciente que tiene una exposición a VIH y hay una transmisión vertical intraútero, lo más frecuente es que sean progresores rápidos, ¿no? ¿Ya? Cuando es en el parto, pueden ser progresores lentos o intermedios. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Un neonato expuesto al VIH se considera con 2 test positivos para VIH virológicos en sangre, que no sea sangre de Cornón, pero estos test positivos deben ser en momentos separados.
¿Qué test podemos utilizar? Podemos utilizar cultivo para VIH o podemos utilizar reacción en cadena polimerasa DNA o RNA. Generalmente usamos DNA, ¿no? Hay que esperar los 4 meses de edad en ausencia de lactancia materna para hacer el estudio con reacción en cadena polimerasa. También se puede usar, pero no es tan específico como para definir VIH actualmente, ¿no? Se sugiere mucho, pero tú quieres hacer diagnóstico definitivo de VIH, tienes que hacer o cultivo o PCR, ¿no? La otra manera de hacer diagnóstico es a través de anticuerpos. Y recuerden que los anticuerpos maternos pueden estar en el bebé hasta los 18 meses de vida. Por esa razón que el ELISA o el Western blot en un niño menor de 18 meses no hace diagnóstico de VIH, ¿no? Solo de VIH expuesto, ¿no? En cambio, si yo tengo dile que me a su correo, que ingrese como Hello Mucho. Ya, te voy a dar el link, pero tiene que estar como invitado, ¿ya? Ahí te envío, te envío. Ahí te envío. ¿Ya? Fuera. Va a tener acá, ¿con eso? Por eso. Sí. Lo de Chancay también puede escuchar. ¿Quieres que escuche lo de Chancay? A ver chicos, un ratito nada más, solo 2 minutos. Este sábado hay simulacro. ¿Ya? A ver, simulacro ya es el primer simulacro en realidad porque el 7 de la noche toca el último. A ver, ¿quiénes están? O sea, sí se puede. Avisarnos, por favor, es los 8 de la mañana, por favor, ¿sí? 8 de la mañana.